En Guatemala, las danzas tradicionales no solo son una forma de arte o celebración, sino una herencia viva que une a las comunidades con su pasado ancestral. A través del movimiento, los pueblos originarios expresan su cosmovisión, su respeto por la naturaleza y su vínculo espiritual con los dioses y los antepasados. En distintas regiones del país, desde las tierras altas del Quiché hasta las costas del Pacífico, la danza forma parte esencial de los rituales y ceremonias. En los pueblos mayas, por ejemplo, los pasos de cada bailarín representan los elementos del universo: el agua, el fuego, la tierra y el viento. Danzar es una manera de pedir equilibrio, de agradecer las cosechas y de mantener viva la conexión con los abuelos y abuelas que trascendieron. Entre las danzas más representativas se encuentra el baile del venado, que simboliza la relación del ser humano con la naturaleza, el baile de los moros y cristianos, que fusiona tradiciones indígenas y españolas, y la danza de los 24 diablos, que refleja la eterna lucha entre el bien y el mal. Durante las festividades patronales, estas representaciones se acompañan de incienso, música de tun y chirimía, ofrendas al fuego sagrado y rezos dirigidos a Lajau, el creador según la cosmovisión maya. Así, el cuerpo se convierte en un medio de comunicación espiritual y cultural, en un lenguaje que trasciende al tiempo. En Guatemala, cada danza cuenta una historia, guarda una enseñanza y fortalece la identidad de los pueblos. Más que un espectáculo, es una ceremonia de movimiento, una forma de mantener viva la herencia de quienes a través del ritmo y la fe danzan para que el corazón del cielo y el corazón de la tierra sigan latiendo juntos. Reportó para Entrelazados, Daira Serna. Hablaremos acerca de la danza. Y hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella tiene una carrera, una trayectoria enorme en la danza y es parte del Ballet Folclórico y Moderno de Guatemala Nacional. Y tiene una licenciatura en danza y también cuenta con una maestría en teatro con especialidad en artes escénicas de México y con una maestría de investigación en danza de España, y ella es Ileana Flores. Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un gran honor estar este día con ustedes conversando sobre lo que me ha apasionado toda mi vida, y es la danza. No, al contrario, usted, para nosotros es un placer tenerla acá. Y para iniciar quisiéramos conocer un poco más acerca de usted, acerca de su infancia. ¿Qué fue lo que la motivó a seguir este camino de la danza? Bueno, yo empiezo a estudiar danza a los 7 años de edad en la Escuela Nacional de Danza Marcel Ponch de Debout, y creo que la pieza fundamental que yo haya encontrado en la danza fue mi mamá. Ella de pequeña también quiso ser bailarina, pero por cuestiones de la vida y que antes no estaban las condiciones como ahora, mi mamá no pudo estudiar danza. Entonces ella me lleva a la Escuela Nacional de Danza para que yo conociera la danza. Y bueno, de ese día que me llevó, me hicieron el examen. Ha sido un largo proceso, un largo camino, pero creo que ha sido, en ese momento encontré mi vida, en ese momento encontré lo que me gustaba, encontré mi pasión y encontré realmente una profesión que he amado y que al final ha sido una aventura en todo este tiempo, porque la danza realmente ha sido una aventura en mi vida. Me ha llevado a lugares que yo jamás creí llegar, y también me ha dado una infinidad de emociones y de alegrías. Nosotros sabemos que cuando hablamos de danza es como, no hay una palabra que logre englobar todo lo que es la danza. Y a pesar de que estamos ya en 2025, siglo XXI, es una carrera que no mucha gente la sigue porque existen muchos tabús, que hay muchos obstáculos, que uno no va a poder vivir de la danza, que atrás de cámara nos contaba un poco acerca de eso, y nos gustaría que también nos lo contara, qué obstáculos ha tenido a lo largo de su trayectoria desde cuando inició esta carrera en la danza. Bueno, realmente creo que la vida siempre nos lleva al camino que buscamos, pero siempre tenemos esos pequeños obstáculos que también le hacen que también amemos con más pasión lo que estamos haciendo. Bueno, de pequeña uno de los mayores obstáculos fueron los estudios, porque tenía que ir a la Escuela Nacional de Danza y estudiar mi carrera, pero también
paralelamente tenía que llevar la educación académica de todo niño normal. Entonces por la mañana estudiaba en el colegio y por la tarde corría a la Escuela Nacional de Danza. Y tenía que tener una buena ponderación de notas, porque mi papá me decía que si yo no estudiaba, pues no iba a tener de qué vivir en la vida. Y bueno, así se fue pasando la vida. Tuve que estudiar el bachillerato normal. Yo me gradué de un bachillerato en publicidad y a la par, paralelamente, el bachillerato en danza, ¿verdad? La carrera de bachillerato en danza dura 10 años, ¿verdad? Y consume todo el tiempo del mundo. Entonces los sábados, los domingos o por la tarde, por la noche, cuando todo el mundo estaba jugando o estaba con sus amigos, o los fines de semana iban a fiestas, pues yo siempre tenía ensayos o funciones, ¿verdad? O teníamos algún viaje. En esos sus 10 años que nos cuenta, ¿hubo alguna vez que usted dijo, voy a tirar la toalla ya? Sí, sí, hubieron varios momentos. La danza es una disciplina muy fuerte, es una disciplina muy dura. Y bueno, muchas veces pensé que no lo iba a lograr. En algún momento decidí retirarme de la danza, pero no duré ni una semana. Bueno, pero a la semana ya estaba de vuelta otra vez, quiero ir a la escuela. Entonces, ya se había acostumbrado a la rutina. Ya me había acostumbrado a la rutina y bueno, ya cuando fueron los últimos años era muy, muy cansado, porque el ballet, la escuela tenía un ballet. Y entonces teníamos que ensayar en la noche también, ¿verdad? Entonces a veces salía a las 9, 10 de la noche y no teníamos carro en ese momento, vivía muy alejado de la ciudad, entonces teníamos que caminar con mi mamá como 1,5 kilómetros para llegar a la casa, y al día siguiente levantarme para ir a la escuela, para ir al colegio, y luego hacer las tareas y luego ya llegar a la escuela. O sea, sí era bastante difícil, y los fines de semana pues ya otra vez funciones o ensayos. Y bueno, cuando ya estuve en la universidad, mi papá me sienta, me dice, mire, mi hija, yo sé que usted ama la danza, pero la danza no le va a dar de comer. Definitivamente usted tiene que buscar otro trabajo, otra profesión, porque pues de algo tiene que vivir, porque de la danza no se vive. Y yo le decía, Pampi, pero sí se vive de la danza. Y él me decía, no, no se vive de la danza. Entonces empecé a estudiar Derecho, pero no me gustaba mucho porque me quitaba mucho tiempo. Entonces me pasé a Pedagogía. Entonces estudié paralelamente, trabajaba ya en el Ballet Moderno Folclórico, porque, bueno, también no salgo de bachiller en danza, pero con especialidad en danza clásica. En algún momento de la vida también conozco el ballet moderno folclórico, y entonces me empiezo a enamorar de lo que es el movimiento, ¿verdad? Que era un movimiento muy diferente, y entonces decido pues ingresar a la compañía. Y estando en la compañía, mi papá me decía, tiene que estudiar danza. Yo le decía, no, papi, tiene que estudiar en la universidad. Yo le decía, no, papi, yo quiero hacer danza, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar Derecho. Y como no me casaban los horarios, me cambié y estudié una licenciatura en Pedagogía, ¿verdad? Entonces, en ese momento también se abre la oportunidad de estudiar danza en la Universidad de San Carlos, porque la Universidad de San Carlos ahora cuenta con una licenciatura en danza, ¿verdad? Con especialidad de coreografía. Y bueno, entonces también se abre un programa, ¿verdad? Entonces, al cual me inscribo, y es así como obtengo la licenciatura en danza. Bueno, y después de haber obtenido esa licenciatura en danza que usted nos cuenta, también dio clases para la universidad. Sí, también fui docente de la universidad. ¿Cómo fue su experiencia de verse del otro lado? Ajá. De salir de su rutina de la danza a pasar a prácticamente 4 paredes. Bueno, realmente creo que mi vida ha girado en torno de la danza, y bueno, después de ser alumna, ser docente, pues mis clases o las cátedras que yo impartía en la universidad siempre tienen que ver con mi experiencia en danza, ¿verdad? Entonces, la cátedra que yo impartía en danza era Cultura Danzaria Guatemalteca, y diseño, no me recuerdo bien cómo era el nombre de la cátedra, creo que era como elaboración de un proyecto artístico en danza. Entonces doy clases también para niños, pero en danza. O sea, mi vida gira alrededor de la danza. Y como les contaba, yo salí de la escuela como bailarina clásica, entonces ese fue otro gran reto y otro gran dilema, que todos o todas las personas, ¿verdad?, ven el ballet clásico como algo hermoso, como algo lindo, y pensarían que es el único género de danza que existe, ¿verdad? Pero cuando yo ya ingreso a la compañía y logro conocer otro movimiento afuera del ballet clásico, pues me di cuenta que la danza es tan inmensa, es tan grande y es tan amplia,
y también tiene otra forma de moverse, otra forma de expresión, ¿verdad? Que entonces me cambio de la danza clásica y paso al ballet moderno folclórico a estudiar otro género que es la danza moderna y la danza contemporánea y la danza tradicional. ¿Cuál sería más o menos la diferencia entre estos dos géneros? El género, bueno, es una gran diferencia. El ballet clásico es una disciplina y todo el mundo conocemos el ballet clásico porque las personas se paran en sus dedos de los pies en zapatillas de punta y todas las obras giran alrededor de obras etéreas, obras de romance o conflictos, ¿verdad? Conocemos un Cascanueces, Romeo y Julieta, conocemos el Lago de los Cisnes, entonces las bailarinas son etéreas, los movimientos son muy cuadrados y generalmente existe un vocabulario muy específico, ¿verdad? Entonces las bailarinas generalmente están erguidas y es algo una disciplina muy intensa, ¿verdad? Hay mucha línea. La danza moderna, ¿verdad? Rompe este estigma y este paradigma de que los bailarines solamente pueden utilizar zapatillas de punta y se quitan las zapatillas de punta y entonces empieza el trabajo de conexión con el piso. Entonces ya busca otro tipo de movimiento, libera el torso de los bailarines. Entonces también las obras cambian de giro. En la danza moderna las obras ya tienen otro tipo de filosofía y entonces ya ellos dentro de la danza moderna hay delación, cuando se me olvidó el nombre, el otro sinónimo de la palabra, pero el movimiento se vuelve más orgánico. Y bueno, como la danza también evoluciona y ha evolucionado de la danza moderna, pues evolucionamos a la danza contemporánea. Y la danza contemporánea es una fusión de movimientos y estilos que generan otro tipo de movimiento también, ¿verdad? Entonces otro tipo de movimiento y otro tipo de técnicas. Sí, ahora, bueno, nos vamos a enfocar en la danza tradicional, que esa tiene un trasfondo que, digamos, nosotros como guatemaltecos y que tenemos esa riqueza cultural, 4 etnias. ¿Cómo llegó usted a, cómo le diría yo? ¿En qué momento usted empezó? Porque pues, la conozco de años atrás y sé que a lo largo de su vida pues también ha tratado de rescatar todas esas danzas que a lo largo del tiempo parece que van desapareciendo y les ha dado una proyección desde el ballet folclórico y moderno. Sí. Cuando yo ingreso al Ballet Moderno Folclórico Nacional de Guatemala, me doy cuenta, ¿verdad?, que no solamente existía la danza académica, ¿verdad?, porque entonces tenemos que hacer una diferencia entre la danza académica y la danza tradicional. La danza académica, como le decía, tiene una educación formal, mientras que la danza tradicional no, porque la danza tradicional es más de las culturas, es más del pueblo. Y entonces en ese momento yo conozco esta parte de la cultura guatemalteca y que me enamoró, ¿verdad? Porque la cultura guatemalteca es tan rica, es tan diversa y me convierto en bailarina ejecutante, ¿verdad? Entonces yo empiezo a sentir en mi cuerpo, empiezo a interpretar las danzas, empiezo a bailarlas, ¿verdad? Y entonces me empieza la curiosidad por saber qué más, aparte de las danzas de repertorio que tiene el ballet, hay en Guatemala. Entonces es así como empiezo a estudiar, ¿verdad? Entonces empiezo a ver que en Guatemala pues no solamente existe una cultura, sino que existen 4 y cada una de estas culturas se mueve de manera diferente, tiene costumbres diferentes, cada una de estas culturas tiene formas de expresión diferente, porque al fin la danza es una expresión, ¿verdad? Entonces es una, y no solamente expresión corporal, ¿verdad? Porque la danza también transmite, entonces dentro de los elementos de la danza también está este proceso comunicativo, ¿verdad? Entonces yo me doy cuenta de que hay una gran riqueza afuera y que la gente no conoce, ¿verdad? O sea, solamente conocen dentro de las comunidades este tipo de expresiones. Y entonces como que se va moviendo en mí una espinita y empecé a tratar de averiguar más sobre la cultura. Empiezo con la cultura mestiza, ¿verdad?
y me doy cuenta que pues está también la cultura maya, la xinca y la garífona. Y en algún momento, no sé en qué momento, porque ha sido toda una aventura la que me ha brindado el ballet moderno folclórico, yo descubro que también quiero ser coreógrafa. Entonces empiezo a dejar un poquito ser intérprete, ser ejecutante, y también empiezo a querer expandir, digamos, mis conocimientos y a querer trasladarle a las personas lo que hay dentro de mí. Y entonces, justamente eso quería preguntarle, ¿qué es lo que a usted la motivó a decir, ya no quiero solo bailar, sino que yo también quiero enseñar? ¿Es también como por una cuestión de no dejar morir esa tradición? Sí, no. Cuando yo estaba en la escuela, y así es como que conozco mi lado docente, es una anécdota, sí, que me nació la gana de ser maestra, que me entrelacé las carreras, y yo era estudiante de la Escuela Nacional de Danza y era muy chiquita, pero tenía una compañera que era un poco más grande que yo, y ella era maestra de danza, ella enseñaba ballet, aunque estábamos en el mismo grado, ¿verdad? Ella pues ya era más grande y ya participaba, ya la llamaban para bailar con el Ballet Guatemala, y ella ya hacía giras internacionales. Y yo supongo que en algún momento que ella no encontró quien la cubriera para dar clases, ¿verdad? Yo tenía 13 años en ese momento. Sí, en ese momento yo tenía 13 años y estaba en la escuela, y me dice, Ileana, necesito que me hagas un favor. Yo, vaya, ¿qué quieres? Pues, ¿cuál es tu favor, bra? Y me dice, necesito que me cubras unas clases. Y yo, ¿y unas clases de qué? De ballet, me dijo, tú andas a dar las clases de ballet. Y yo le decía, pero ¿y cómo doy una clase de ballet? Ajá, con aquellos nervios. Y me dice, bueno, tú solo llegas y le enseñas lo que sabes. Pero ¿y a qué edades o cómo? ¿Y qué le enseño? Y bueno, me dice, mira, no tengo tiempo de enseñarte. Y entonces me agarra y me da unos DVDs, en aquel momento eran VHS, pero lo chistoso es que yo en mi casa no tenía reproductor de VHS. Entonces yo me quedé con los VHS y yo dije, ¿qué hago? Ajá, ¿y ahora qué hago? Y entonces me dice, mañana, ese día era viernes, el mañana era sábado, te presentás a las 10 de la mañana en la academia. Y yo, ¿y dónde es? Y bueno, yo les dije, mami, fíjense que voy a ir a unas clases. Y mi mamá, ¿usted va a ir a unas clases? Sí, necesito que me prestes para el pasaje, ¿verdad? De la camioneta, porque voy a ir a cubrir a mi amiga Telma. Y me fui súper temprano, llegué como a las 8 de la mañana a la academia, porque yo estaba muy nerviosa. Y bueno, ahí me encuentro con las niñas, ¿verdad? Era un montón de niñas chiquitas. Yo había preparado una clase, sí, eran como de 6, 7 años. Yo había preparado una clase como para niñas de 10, 12 años, de más grandes. Y entonces al final empecé a jugar con ellas, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde yo empecé a trabajar con niños. Ya luego, no era la única clase, y después di otra clase para unas niñas más grandes, pero el mayor choque que yo tuve fue cuando llegaron las adolescentes. Eran más grandes que yo. Y ellas llegaban a bailar otro tipo de movimiento. Total, que yo no sé ni cómo las entretuve, pero duré un mes dándoles clases, ¿verdad? Y al final, cuando terminé ese proceso, yo dije, yo quiero dar clases, ¿verdad? Entonces ya para las vacaciones ya me llamó la atención, entonces empecé a dar clases. Pero yo era muy chiquita y empecé sin ningún conocimiento de cómo dar clases, pero así creo que fue como por medio de esa amiga que yo descubrí que me gustaba dar clases de danza. ¿Tiene algún rango de edad actualmente como para dar clases, digamos, solo pequeños, adolescentes? No, me he especializado como en diferentes edades, entonces he trabajado desde niños de estimulación hasta personas de la tercera edad. Y dentro de ellas, bueno, también me he enfocado mucho en trabajar en niños con algún tipo de déficit de atención o con algún tipo de discapacidad o que tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Me he enfocado también en investigar y en trabajar con ellos. Bueno, y como usted lo menciona, pues a lo largo de su carrera y con todo el estudio que ya tiene, ya vimos que también hay una maestría en investigación de danzas, pues vemos que ha hecho también el trabajo de campo. Y pues es bueno decirles también a nuestros oyentes y a las personas que nos ven que la danza pues no solo es el bailar, al menos la tradicional, sino que viene acompañada de más factores como lo es la vestimenta. Y para eso les tenemos preparada esta
siguiente nota para que sepamos un poco más de eso y luego regresamos pues, con Ileana para que nos explique un poco más acerca de ello. Con mucho gusto. La danza folclórica en Guatemala es mucho más que un espectáculo de movimiento y música. Es una expresión viva de la historia, la diversidad y la identidad de sus pueblos. El vestuario, un elemento esencial de estas danzas, no solo embellece, sino que también encapsula siglos de tradición, simbolismo y conexión con las raíces culturales del país. Cada región y comunidad en Guatemala tiene danzas y trajes únicos que reflejan su herencia cultural. Por ejemplo, en las danzas mayas como el baile de los moros o el baile del venado, los trajes están llenos de colores vibrantes y detalles que representan elementos de la naturaleza, la cosmovisión maya y la vida cotidiana. Los huipiles, fajas, tocados y máscaras están cuidadosamente elaborados a menudo a mano, utilizando técnicas ancestrales como el tejido en telar de cintura. Los colores y patrones no son arbitrarios, cada diseño cuenta con una historia, desde los motivos geométricos que simbolizan la conexión con la tierra hasta los colores que representan la diversidad de las regiones guatemaltecas. En danzas como la del Rabinal Achí, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el vestuario combina elementos prehispánicos con influencias coloniales, reflejando la fusión de culturas que define la identidad guatemalteca. Los trajes adornados con plumas, espejos y bordados intrincados no solo son visualmente impactantes, sino que también cumplen una función narrativa, transmitiendo roles sociales, espirituales o históricos dentro de la danza. El vestuario también varía según la región y la danza. En el altiplano, los trajes suelen incluir telas gruesas y cálidas, como lana adaptadas al clima, mientras que en las tierras bajas se utilizan materiales más ligeros. Los accesorios como sombreros, máscaras y joyas complementan el atuendo, añadiendo capas de significado que conectan a los danzantes con sus antepasados y su entorno. En cada puntada, color y adorno, el vestuario de la danza folclórica guatemalteca es un testimonio de la riqueza cultural del país. No se trata solo de ropa, sino de un lenguaje visual que preserva y transmite la identidad de un pueblo, haciendo de cada danza una celebración de la vida, la historia y la comunidad. Reportó para ustedes Marlon Hernández. Cuando hablamos de danzas tradicionales guatemaltecas, es fácil enfocarnos en los trajes, los pasos y el colorido. Pero detrás de cada movimiento hay un ritmo que guía, conecta y da vida. El de los músicos tradicionales, verdaderos guardianes del patrimonio sonoro del país. Instrumentos como la marimba, los tambores de cuero, las chirimías y flautas de caña son los encargados de marcar el compás de danzas ancestrales que se han transmitido por generaciones. Muchos de estos músicos aprendieron de sus padres o abuelos, sin partituras, solo con oído, práctica y corazón. Su presencia no solo acompaña la danza, mantiene viva la memoria colectiva de los pueblos. En comunidades como Chichicastenango, Cobán o Totonicapán, los ensayos comienzan semanas antes de las celebraciones y los músicos se preparan con el mismo respeto que los danzantes. Algunos incluso fabrican sus propios instrumentos, lo que les permite conservar técnicas tradicionales que hoy están en riesgo de desaparecer. Detrás de cada zapateo y cada giro hay un latido que no se ve pero se escucha, el de los músicos tradicionales, quienes con cada nota también están danzando por la cultura de Guatemala. Reportó para Entrelazados, Rodrigo Hernández. Bueno, es importante destacar que dentro de la danza tradicional, ¿verdad? Cada representación, ¿verdad? Transmite mensajes o transmite alguna tradición o transmite alguna cultura. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo de la danza de los toritos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los personajes lleva un vestuario específico, ¿verdad? Generalmente cuando este tipo de danzas se le conoce como traje de luces, ¿verdad? O traje de sedas, ¿verdad? Que es una fusión dentro de la cultura de la colonización de los españoles que vinieron y colonizaron Guatemala y dentro de la cultura maya, ¿verdad? Entonces tienen muchas lentejuelas, tienen muchos brillos y entonces la diferencia son las máscaras, ¿verdad? Entonces cada una lleva una máscara de un personaje. Por ejemplo, si es la danza de los toritos, ¿verdad? Lleva máscaras de toritos, también lleva máscaras de españoles, ¿verdad? Porque también la danza transmite, ¿verdad?
transmite un mensaje y está también implícito la fusión y el sincretismo religioso entre la cultura de los españoles, ¿verdad? Que ellos querían ocultar ciertas cosas, y la cultura guatemalteca. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, vayamos a un paván, ¿verdad? Y entonces la matrona o las personas que reciben a las personas, bueno, están vestidas con su traje típico. Entonces es otro concepto, es otro momento y es otra forma de expresión. Entonces ellos llevan su traje, su falda, su piquil y sus tocados y sus anillos, ¿verdad? Entonces cada danza va a tener el vestuario dependiendo del contexto y dependiendo lo que va a realizar. Por ejemplo, ahorita está muy de moda los convites, ¿verdad? Entonces para hacer un convite también cada personaje lleva su vestimenta. Sí, lo que usted habla, yo siento, o bueno, y usted me corrige si estoy mal, también depende mucho de la región de donde salen o de donde nacen estas danzas, porque, digamos, si vemos las danzas que se hacen acá o que nacieron acá en la ciudad, la vestimenta pues no es como tan típica, por así decirlo, que una danza que sea del norte del país, o como el baile de Zacapa, que tiene su vestimenta que es muy de la región. Ah, sí, definitivamente. Por ejemplo, como hemos estado compartiendo en Petén, bueno, sí, definitivamente depende mucho de la región, porque Petén también tiene danzas tradicionales. Entonces Petén no se puede vestir con, por ejemplo, un traje regional de Occidente. Entonces sí, o sea, sí está se respeta ya una delimitación de vestuario y de costumbres, ¿verdad? Incluso de climas, ¿verdad? Porque no es lo mismo un vestuario en Occidente que en unas tierras cálidas como Petén, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia forma de vestir, su propia cultura y su propia tradición. Sus propios pasos también. Sus propios pasos también, así es. Desde su experiencia, los pasos que se dan en estas danzas, ¿cuentan una historia? ¿Tienen algo de trasfondo? Sí, como hablábamos anteriormente, bueno, sobre todo la danza tradicional no nace en este tiempo, ¿verdad? La danza tradicional nace muchísimo antes, ¿verdad? Nace desde las danzas primitivas, cuando los seres humanos intentaban expresar, ¿verdad? La caza, por ejemplo, también los matrimonios, por ejemplo, también cuando dejaban de ser niños y pasaban a ser adultos, por ejemplo, también la forma de la siembra. Entonces las danzas sí cuentan una historia, las danzas sí cuentan acerca de la cultura o acerca de los momentos específicos. ¿Y en estas danzas tradicionales sí se pueden cambiar los pasos o es como un patrón el que se lleva? No se pueden cambiar los pasos. Generalmente cuando son en la comunidad, porque también tenemos que hacer una diferencia muy grande cuando es una danza tradicional y cuando es una danza de proyección. Lo que nosotros hacemos dentro del ballet moderno folclórico es una danza de proyección, lo que nosotros hacemos es arte, lo que nosotros hacemos es divulgación de la cultura, ¿verdad? Y es muy diferente a lo que se hace dentro de la comunidad, a lo que se hace dentro del pueblo. Por ejemplo, cuando ellos bailan en honor a alguna festividad, ¿verdad? Existe un dueño de la danza. Entonces ese dueño de la danza transmite los pasos de forma oral, ¿verdad? De generación en generación, y él es el encargado de que los pasos se realicen como se realizan en la comunidad. Muy diferente a lo que hace el ballet moderno folclórico, ¿verdad? Que nosotros vamos adaptando los pasos para que el público también los pueda comprender, ¿verdad? Porque nuestra misión y nuestra visión es que el público conozca la cultura de Guatemala, pero no somos un ballet tradicional, somos un ballet de proyección, somos un ballet que uno de los objetivos da a conocer la cultura, justamente para que no se muera y justamente para que las demás personas que no viven en Guatemala también puedan conocer la cultura guatemalteca, porque digamos que imagínense, en el extranjero hay muchas personas que no podrían llegar a la comunidad a ver cómo se baila esas danzas, pero esa es parte de la visión del ballet, y es que en el extranjero también conozcan Guatemala.
Y hablando de esa parte del extranjero, ustedes junto con el ballet han logrado pues hacer giras internacionales. ¿Cómo ha sido el recibimiento de las personas con la danza tradicional de nuestro país? Muy lindo, ¿verdad? Esa es otra experiencia muy linda, porque también dentro de los objetivos, de la misión del ballet, es que no solamente en Guatemala se conozcan las costumbres y tradiciones de nuestro país, sino que también el mundo conozca cómo es Guatemala, porque también es parte importante que afuera conozcan para que podamos tener ese acercamiento y que puedan venir y hacer turismo, ¿verdad? Porque también es importante. Entonces, el expandirnos hacia el exterior es muy importante. Entonces, ha sido muy lindo, a la gente le encanta Guatemala y lo que nos dicen es que nunca se imaginaron que hubiese tanta riqueza, tanta diversidad, le encantan los trajes, la música, porque nosotros generalmente bailamos con marimba en vivo. Entonces, esa es otra cuestión bien importante, ¿verdad? Es algo muy lindo, ¿verdad? Personas que han tenido la oportunidad de ver al ballet, incluso han llorado, ¿verdad? Y eso ha sido un sentimiento muy, muy intenso para nosotros, porque tuvimos una señora que nunca más pudo regresar a Guatemala, ¿verdad? Ella tenía 30 años de estar afuera y cuando vio al ballet, ella se murió, ¿verdad? Entonces ella dice que realmente el ballet le llevó a Guatemala, a su país. Que ese es el punto importante, y como vimos, pues las danzas también pues nos cuentan la cosmovisión, los rituales, y nos dan a entender como ese pasado de nuestros ancestros. Y para tener más contexto, los dejamos con la siguiente nota. En Guatemala, la danza no solo es un espectáculo artístico, también constituye un puente hacia la espiritualidad. Los rituales y la cosmovisión de los pueblos originarios, estas expresiones culturales transmiten saberes ancestrales y mantienen vivo el vínculo entre las comunidades, la naturaleza y lo sagrado. Diversas comunidades mantienen vivas tradiciones dancísticas que desde tiempos prehispánicos se han integrado a ceremonias religiosas, agradecimientos a la tierra y celebraciones comunitarias. Con la llegada de los españoles, algunas danzas adquirieron nuevos significados, fusionando elementos indígenas y europeos, pero sin perder su esencia espiritual. El baile del venado simboliza la relación del ser humano con la naturaleza y la caza, mientras que el baile de los moros y cristianos representa procesos históricos cargados de fe y resistencia. El baile de la conquista, por su parte, es una memoria viva del encuentro cultural y de las luchas del pueblo maya. Estas representaciones se enriquecen con elementos sagrados como el fuego, el copal y la música de chirimía, que acompañan a los danzantes en un diálogo con lo divino. Las máscaras talladas a mano, los trajes coloridos y los movimientos rítmicos no son simplemente adornos. Cada detalle posee un significado profundo. Los colores evocan la fertilidad de la tierra y el poder de los dioses, mientras que los pasos rituales recuerdan el equilibrio que debe existir entre el ser humano y su entorno. En cada presentación, estas danzas reafirman la identidad cultural de los pueblos y fortalecen la espiritualidad comunitaria. Son una forma de resistencia frente al olvido y al mismo tiempo una herencia que se transmite de generación en generación. Su práctica reafirma que la cultura no es estática, sino un legado que se preserva en movimiento. Más que un espectáculo, las danzas ancestrales son identidad viva y memoria espiritual. En ellas se funden historia, devoción y comunidad, recordándonos que preservar nuestras raíces es fundamental para mantener viva la esencia de la cultura guatemalteca. Reportó para ustedes Leslie Morales. Continuamos y cambiando un poco acerca de este tema, quisiéramos saber cómo ha sido para usted entrar a la nueva era digital. ¿Cómo es que las redes sociales ha sido un reto o un aliado? Bueno, creo que ambas. Creo que toda la evolución también trae también retos, ¿verdad? Creo que la danza no se ha quedado fuera de esta evolución que hemos tenido. Lo que sí creo es que la inmediatez también tiene el lado negativo, ¿verdad? Porque al final la gente ya no quiere terminar de ver el espectáculo completo, sino que quiere ver solo fragmentos, ¿verdad? Eso es lo que nos sucede en TikTok, ¿verdad? Que como están solo los pedacitos, la gente ya dice, ya lo vi, ¿verdad? Como las
o como las historias que duran 15 segundos. Entonces también ese es otro reto que está viviendo, creo que es un parte de la evolución. Antes los espectáculos de danza duraban en un inicio hasta 3, 4 horas, ¿verdad? Luego se fueron reduciendo, perdón, a 2 horas. Y ahora los espectáculos duran 1 hora, ¿verdad? Pero es porque la gente también ya busca no ser tan extenso, ¿verdad? Ya buscan que los espectáculos duren menos, pero que los llenen, ¿verdad? Entonces también es un reto, ¿verdad? Poder dejar plasmado en 1 hora un espectáculo, ¿verdad? Entonces sin perder la calidad. Y por ejemplo con las redes sociales lo que nos pasa es de que ahora digamos que también se ha dado en que las personas con un movimiento de danza que hagan ya pueden ser bailarines también, ¿verdad? Entonces también esa es una de las ventajas, pero tiene la ventaja de que las redes sociales también nos han abierto las puertas a una era donde todas las personas pueden conocer también lo que hace el ballet y no venir solo al teatro, sino que también nos pueden ver, ¿verdad? Y nos pueden sentir y podemos estar en la sala de su casa. En un mundo cada vez más conectado, la tecnología no solo transforma la manera en la que vivimos, también redefine cómo preservamos nuestra identidad. Hoy nos preguntamos cómo puede Guatemala mantener viva su cultura en la era digital. La respuesta está en aprovechar las herramientas tecnológicas para proteger y difundir nuestras tradiciones. Digitalizar fotografías, trajes típicos, danzas y manuscritos permite que las nuevas generaciones conozcan su historia sin importar la distancia. Museos virtuales, archivos en línea y recorridos 3D son ejemplos de cómo el patrimonio puede llegar a miles de personas con un solo clic. Las redes sociales también se han convertido en un escenario cultural, utilizando plataformas como TikTok o YouTube, combinando el arte y tecnología para llegar a jóvenes de todo el país. Además, los códigos QR o la realidad aumentada pueden ofrecer información cultural en sitios turísticos, mientras que las aplicaciones móviles promueven un turismo responsable y educativo. Preservar la cultura en la era digital no significa abandonar nuestras raíces, sino llevarlas al futuro. Cada fotografía compartida, cada video, cada historia en redes es una forma de mantener viva la esencia de Guatemala, porque en la tecnología también late el corazón de nuestra identidad. Reportó para ustedes Héctor García. Bueno. Interesante cómo es que usted no ha visto la modernización como enemigo, sino como aliado. Así es, sí. Es que seguir creciendo, seguir aprendiendo. Yo creo que al final eso debería ser el objetivo en cualquier área que uno esté. O sea, tomar lo bueno de la tecnología y adaptarlo para pues, poder mostrar un mejor trabajo. Creo que sí es importante y también de cómo lo veamos nosotros, ¿verdad? Porque si nos negamos a que la vida va avanzando, entonces sería un contratiempo, ¿verdad? Entonces creo que todo sería imposible. Entonces, dependiendo lo que hagamos, tenemos que ir adelante, ¿verdad? Y yo les cuento otra anécdota de mi mamá. Mi mamá, ella, pues obviamente creció cero teléfono ni nada. Ahora ella es influencer y tiene no sé cuántos miles, tiene más de 300,000 seguidores. O sea, entonces, por eso les digo yo, o sea, el que se cierra no avanza. Y hay que abrirse y hay que ver, hay que sopesar lo bueno y lo malo. Entonces voy a utilizar lo bueno y voy a dejar por un lado lo malo, porque obviamente todo en la vida es bueno y malo, o sea, y todo tiene puede regularse, ¿verdad? Eso incluso en nuestra vida diaria, ¿verdad? Si como mucho, me engordo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo me gusta un pastel, pues me voy a comer un pedacito más pequeño y entonces estoy regulando la parte mala, pero la estoy pasando a mi favor comiéndome solo un pedacito, ¿verdad? Entonces, creo que igual es con la tecnología. Si yo me vuelvo solo tecnología, entonces me voy a enfocar en un aspecto nada más y voy a dejar de lado todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es una balanza. Yo creo que tenemos que utilizarlo todo en medida. Es bien difícil porque, por ejemplo, dan ganas de quedarse en lo tecnológico porque obviamente le facilita la vida, porque de hecho la tecnología es eso, ¿verdad? La facilidad y la inmediatez, pero hay que tener como esa balancita. Y ahorita que usted mencionaba eso, que el que se cierra no avanza, parto de ahí para hacerle esta siguiente pregunta y es, ¿qué iniciativas cree usted que deberían impulsar la cultura guatemalteca para que ésta tenga mayor alcance y reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional?
y bueno, lo que ustedes están haciendo. Creo que es de felicitarlos, creo que esto es algo muy importante porque pues realmente los que nos dedicamos a la cultura somos muy pocos, pero los que difunden la cultura son más. Entonces creo que estas acciones son válidas y estas acciones son importantes pues para que todas las personas puedan conocer acerca de la cultura, acerca de la danza y bueno, no solamente de la danza y de la cultura, sino que de lo demás de Guatemala, ¿verdad? Cuánta riqueza hay al interior, cuántas comunidades, creo que es un todo, ¿verdad? Incluso ahorita que estamos... bueno, estoy trabajando una investigación acerca de los itzáes, pues hay tantas tradiciones que uno dice, wow, esto pasa en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que las acciones es esto, difundir. Bueno, y ahora, ¿qué proyectos sueñas realizar para seguir con esto, que es esta acción de difundir la cultura y seguir mostrando nuestras raíces? Bueno, como mi granito de arena y desde Ileana Flores, bueno, seguir haciendo coreografías para mostrarle al público la riqueza tan grande que tiene Guatemala y enfocarme no solamente en una cultura, sino que en las diferentes culturas de Guatemala. Y uno de mis proyectos más importantes, ¿verdad?, es dejar una semilla. Bueno, y ese es el sueño, creo que de toda persona, dejar semillas y que en alguno de mis estudiantes pueda crecer esa semilla para que esa semilla se siga multiplicando, expandiendo. Entonces ese sería el mayor proyecto de mi vida. Bueno, y creo que lo está logrando porque al menos en lo personal les cuento que yo he tenido la oportunidad de recibir en mis tiempos de juventud algunas clases con su persona y sí, definitivamente yo siempre me he considerado una persona amante de la cultura y pues desde pequeño y créame que el haber tenido esta oportunidad sí me hizo a mí darme cuenta de lo importante que es hacer lo que usted hace. Ay, muchas gracias. Entonces sí, muchas gracias. Lo estaba logrando. Ay, gracias, gracias. Y personalmente, ¿usted nos recomendaría algún lugar de Guatemala para visitar y vivir, pues, parte de esta cultura? Todos. Todos. O sea, yo pienso que ser guatemalteco también es una de las responsabilidades como guatemaltecos es aprender a conocer nuestro país. Y yo les digo que no hay un rincón de Guatemala que no tenga que conocer. Y yo digo que Guatemala es hermosa de arriba para abajo y de lado a lado. Así que yo los invito a aventurarse a conocer Guatemala y Guatemala en todos sus aspectos, en tradiciones, en culturas, en gente, en todo. Bueno, y ya estamos cortos de tiempo, pero para finalizar, tenemos por acá una dinámica un poco más rápida para que usted nos responda unas preguntas así breves Okay, y perfecto. lo primero que se le venga a la mente. Entonces, si quieres, empiezas tú, Rosemary. Okay. ¿Un baile que nunca se canse de ver? El paván. Ok. Bueno, que de hecho yo lo bailo, pero me encanta. Otra, una canción o son que la conecta con sus raíces. El reikiche. Muy bien. Ahora una muy interesante. ¿Cuál es su comida típica favorita? El kakik. Deliciosa. Ay, Sí. ese es mi baile favorito. Sí. Bueno, a Bueno, ver. pero bueno, y dentro de esas también hay una cierta rivalidad porque el subanik también me encanta. Ese nunca lo he probado. Ay, es delicioso, tiene que probarlo. Lo vamos a apuntar ahí. Sí. Bueno, y para finalizar, un lugar, que esa ya más o menos nos lo respondió, pero ahora en específico, un lugar de Guatemala que recomendaría visitar para vivir la cultura. Ah, Petén. Sí. Esa es una muy buena elección. Sí. Petén. Bueno, Estar allá sí, llevarnos. Sí, sí, por vamos a tener favor, que ir a Petén. por favor. Pero bueno, y ahora ya para finalizar, si usted quiere dar un mensaje a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, mi mensaje sería es que conozcan Guatemala, que visiten lugares turísticos y que vivan la cultura porque es importante también conocer de dónde venimos para poder saber hacia dónde vamos. Y quiero darles las gracias por esta entrevista. La verdad que para mí es muy, muy, muy importante y me hace pues muy agradecida de tenerlos a ustedes acá. Estamos agradecidos por tener pues a una persona, la verdad que como yo le decía detrás de cámara,
un libro abierto, un libro andante. Sí. Ah, no, muchas gracias y siempre estoy a las órdenes. Les deseo el mejor de los éxitos a todos, también los que están detrás de cámara. Muchas gracias porque hacen una labor sumamente Sí. importante. Bueno, y gracias a usted porque sabemos que es una persona súper ocupada y que se haya tomado el tiempo para abrirnos el espacio y estar compartiendo con usted un tema muy importante como es la cultura, pues es de agradecer también. Muchas gracias y espero que tengan una excelente vida. Gracias. Bueno, y con esto damos por terminado nuestro episodio de Entrelazados con Ileana Flores.